El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie más, sino solo a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Hoy contemplamos ese misterio de la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Misterio que contemplamos también cada vez que rezamos el Santo Rosario, los misterios luminosos. El 4.º misterio luminoso, la transfiguración del Señor. Cuando rezamos este misterio, tenemos la oportunidad de contemplarlo. Y hoy podemos meditar, reflexionar sobre lo que ocurrió para que cuando lo recemos tengamos más elementos para contemplar. ¿Qué nos cuenta el Evangelio? Que Jesús tomó a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y subió a la cima de un monte muy alto, el monte Tabor, así se llama. Y es interesante, ya se transfiguró, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad?, que Jesús haya querido subir a lo alto de un monte, porque esto se da varias veces y lo cuenta la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Moisés, al pie del monte Sinaí, veía que arriba había fuego, algo ardía, y subió, y era Dios el que estaba ahí en la cima del monte Sinaí, que se presentó bajo la forma de una zarza que ardía sin apagarse, y le dice a Moisés: Quítate las sandalias, porque el suelo donde estás parado es suelo sagrado. Y quien hacía sagrado ese suelo era la presencia de Dios. Pues en la cima de la montaña se encontró Moisés con Dios. Pero no solo ese es el único caso. También Abraham, a quien Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, subió al monte Moria, a la cima del monte Moria, a sacrificar a su hijo tal como se lo había pedido Dios. Subió el monte, ¿verdad?
También, pues ahora vemos a nuestro Señor Jesucristo subiendo el monte Tabor, llegar a la cima y allá transfigurarse y todo lo que nos contó el Evangelio. Y también, en fin, otro monte, el monte Calvario, que fue ascendido por nuestro Señor Jesucristo, que iba cargando la cruz y llevó hasta la cima, y ahí se realizó la obra de nuestra redención. Ahí murió nuestro Señor Jesucristo, clavado en la cruz, derramó su sangre, pagó por nuestros pecados, nos liberó, nos ganó la salvación, salvación que ofrece a todo aquel que la quiera recibir. Dejó a la iglesia para ir ofreciéndola a todas las generaciones de todos los tiempos. Por medio de los sacramentos, la iglesia otorga esta salvación a todo aquel que la quiera recibir. El monte Calvario, ahí se realizó esta obra. Pues aparece varias veces entonces en la Sagrada Escritura subir al monte, y ahí en la cima algo extraordinario pasa. Pues ahora, ¿qué fue lo que pasó en la cima del monte Tabor? El Señor se transfiguró, su rostro se puso resplandeciente como el sol a mediodía, como ahora, ¿verdad? El sol está resplandeciente, cuesta verlo porque está pues muy fuerte. Y sus ropas se pusieron muy blancas, como con un blanco que no se puede lograr en esta tierra, muy blancas. Y se dio a conocer Dios en sus tres divinas personas, la Santísima Trinidad, el Hijo que estaba ahí transfigurado, el Espíritu Santo que se presentó en forma de una nube, y el Padre que dejó oír su voz. Dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La Santísima Trinidad. Pero además aparecieron ahí Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas. Así se le llamaba antes a la Sagrada Escritura. No se le llamaba Antiguo Testamento porque no había un Nuevo todavía. Se escribió después. La ley y los profetas o Sagrada Escritura. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. ¿Por qué representa Moisés la ley? Porque Dios le dio leyes a su pueblo a través de Moisés. Hablaba con Moisés y le decía: dile a mi pueblo que haga esto, y que no haga esto y esto porque es pecado. Y Moisés transmitía los mensajes al pueblo. Destaca entre estas leyes los 10 mandamientos que Dios le entregó en el monte Sinaí. El representante de la ley, Moisés. Y Elías, el representante de los profetas. Muchos son los profetas, pero hay unos que destacan, y entre ellos el más grande, el profeta Elías, a través del cual Dios obró grandes milagros. Elías, con el poder de Dios, ¿verdad?, hizo que no lloviera 3 años, luego hizo que volviera a llover, hizo bajar fuego del cielo, resucitó un muerto, un niño que había fallecido, y tantas otras cosas que hizo el profeta Elías. Detuvo el río Jordán, así como Moisés abrió el Mar Rojo. Elías detuvo el río Jordán y pasó caminando en tierra seca. Dios se manifestaba a través de él, ¿verdad?
Y al final de sus vidas, estos dos personajes, pues no se sabe qué fue de ellos. Elías, por ejemplo, iba con su alumno Eliseo, otro profeta, y ya sabía Elías que había llegado al final de sus días. ¿Y cómo fue el final de sus días? Iban caminando cuando vino del cielo un carro de fuego que se parqueó a la par de Elías. Elías se subió al carro de fuego y el carro de fuego se lo llevó al cielo. Se le cayó el manto, lo recogió Eliseo, y con ese manto Eliseo hacía milagros. Tanto era así Elías, ¿verdad? El poder que Dios mostraba a través de ese hombre. Pues ellos dos aparecen ahí con Jesús platicando, seguramente del cumplimiento de las promesas, de la redención que estaba por realizarse, pero también había representantes del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan, que seguramente muy asustados contemplaban todo aquel misterio, ¿verdad? La nube que estaba ahí, Jesús transfigurado, la voz del Padre. Estaban viendo a Moisés y a Elías, que habían vivido hacía muchísimos años y estaban ahí vivos platicando con Jesús. Imaginen, muy asustados han de haber estado. ¿Quién no se hubiera asustado al contemplar todo aquel misterio, verdad? San Pedro manifestó lo que seguramente sentían los tres apóstoles. ¿Qué cosa? Una felicidad que nada ni nadie puede dar en esta tierra. No tenía cómo expresarlo San Pedro. Se le ocurrió decir: Señor, qué bien se está aquí. Con esas palabras expresó la felicidad que sentía, y es la misma felicidad que experimentan los ángeles y los santos al ver a Jesús cara a cara en el cielo. De manera que esos tres apóstoles tuvieron un adelanto del cielo, como para decirles el Señor: esto es lo que habrá, esto es lo que viene. Ustedes confíen, no se vayan a escandalizar de lo que ocurra antes, pero esto que están sintiendo, esto es lo que vendrá. No se preocupen, confíen. Porque, pues, era necesario pasar por la pasión y muerte para redimirnos, para llegar a la resurrección. Y entonces iban a ver al Señor resucitado y glorioso, pero estaba el paso previo, ¿verdad? Su pasión, su muerte en la cruz. Y aquello iba a ser una sacudida para los apóstoles. Ellos iban a ver cómo iban a azotar a Jesús, lo iban a flagelar, golpear, patear, escupir, humillar, llevar con cadenas tal vez, arrancarle pedazos de carne a latigazos, clavarlo en la cruz y morir. Y tal vez decían: pero ¿cómo puede pasar eso si Él es Dios? ¿Cómo pueden golpearlo estos hombres, estas criaturas suyas, si Él es su creador, Él es Dios? ¿Cómo Él se deja? ¿Por qué permite? Dios murió, estaba en la cruz, pensaban tal vez que no iba a morir y murió. Dios murió, ¿cómo es posible? Y entonces entraron en crisis, ¿verdad? Si Él es Dios, ¿cómo le puede pasar esto? Pero fue el camino que el Padre eligió para salvarnos. El sufrimiento, el dolor y la muerte de su Hijo en la cruz. Pero nuestra mente tan incapaz, ¿verdad?, tan corta, no comprende. Y el Señor les dio ese adelanto del cielo para que no sucumbieran. A pesar de eso, tuvieron una buena zarandeada hasta el extremo que San Pedro negó al Señor, ¿verdad? Tal vez terminaron los apóstoles diciendo: bueno, nosotros creímos que Él era Dios, o a lo mejor no es Dios,
Porque ¿por qué le puede pasar esto? Como le pasa a cualquier hombre. ¿Por qué si Él es Dios? ¿Verdad? No comprendían, pero tenían que confiar en Dios. A veces nosotros vamos a pasar por unas situaciones muy difíciles y vamos a ver como que no se encuentra ninguna salida a las crisis por las que estamos pasando, enfermedades, problemas familiares, problemas económicos en el trabajo, con los hijos, con los padres, con el esposo, la esposa o lo que sea, ¿verdad? Parece como que estamos en un callejón sin salida, algunos van a caer en depresión, se van a desesperar, piensan que no salen. Hoy el Señor nos dice, confíen en mí, tengan esperanza. ¿Qué decíamos en la segunda lectura? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en el Salmo nos atrevimos a decir con el salmista, siempre confiaré en el Señor. ¿Ven? Si pusimos atención, esto estuvimos diciendo, siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. Cuando me encuentre en peligro, siempre confiaré en el Señor. Siempre, aunque parezca que como que el Señor no me oye, como que tranquilos, pongamos todo en las manos de Dios. Él sabe cómo hace las cosas. Imagínense que alguien hubiera dicho, Padre, no permitas que tu hijo muera en la cruz. Pero es que si no mueren no van a ser salvados. Tú tranquilo, déjame que yo sé cómo hago las cosas, ¿verdad? Aunque parezca que esto es doloroso, pero es el camino. Tú confía en mí. Y así, cuando las cosas se pongan difíciles, ¿verdad? Siempre confiar en el Señor. Señor, pongo todo en tus manos. Mi pobre cabecita no entiende lo que está pasando, pero tú sí. Eres la sabiduría infinita, eres todopoderoso, eres bueno. Yo, Señor, confío en ti. Tú sabes cómo hace las cosas. Si tú estás conmigo, no tengo nada que temer. Hoy el Señor nos enseña a confiar en Él, aún en medio de tantas tribulaciones. Así, el Señor en el monte Tabor, al darle ese adelanto del cielo, a los apóstoles les dice, yo venzo siempre. Es un camino que hay que recorrer, pero al final yo no soy vencido, yo venzo siempre. Y cuando el Señor resucitó, se dieron cuenta, ¿verdad? El Señor no es un perdedor. Él triunfa, Él vence. Es Dios. ¿Quién le va a ganar a Dios? Nosotros, pues, siempre confiemos en el Señor. Pero recordemos la voz del Padre. No la dejemos por un lado, porque el Padre es el Padre, ¿verdad? Y habló para nosotros. ¿Qué nos dice el Padre? Este es mi Hijo, escúchenlo. Eso es lo que nos ordena el Padre. Escuchemos pues a su Hijo, lo que Él nos tiene que decir. Él es el enviado del Padre. Él habló. Lo que Él habló está en la iglesia, es la doctrina de la iglesia. Está en la Sagrada Escritura, está en el Catecismo. Hay que ir a conocerlo. Formémonos, estudiemos, leamos la Biblia, leamos el Catecismo. ¿Qué es lo que Él nos enseñó? Yo quiero conocer lo que Jesús enseñó. No quiero quedarme ignorando lo que Él enseñó, porque eso es para mí también. No pensemos es para todos, es para mí. Ciertamente para todos, pero para mí. Me interesa sobre todo que ese fue un mensaje que el Señor dejó para mí.
para mi salvación. Voy a ir a conocer. Y quedémonos con una idea, una pregunta: ¿por qué esta figura de subir la montaña y allá en la cima encontrarse con Dios? Porque la vida cristiana es así. Cuando uno está en pecado, en los vicios, en pecado mortal, está al pie de la montaña, pero uno se hastía de eso y decide entregarse a Dios, pero la cosa no es repentina, sino que es progresiva, y uno dice: voy a ir dejando el hombre viejo y me voy a revestir el hombre nuevo. Y ese ir del pecado hacia la santidad es como subir una montaña. El llegar allá a la cima y encontrarme con Dios es alcanzar la santidad. Y así como cuesta llegar a la cima del volcán de Acatenango, así cuesta llegar a la santidad. Hay que avanzar, hay que sudar, hay que sacrificarse, hay que cansarse, hay que rezar y seguir adelante, que se puede llegar, aunque sea gateando llega uno, ¿verdad? Entonces, la santidad es igual, es ir despojándonos del hombre viejo a medida que vamos subiendo y nos vamos transfigurando, transformando de hombres viejos en hombres nuevos, de hombres pecadores en hombres santos, y alcanzamos la santidad cuando logramos esa unión con Dios en la cima de la montaña. Hoy le decimos al Señor: Señor, yo quiero hacer ese ascenso, ayúdame con tu gracia. Y en ese camino hacia la cumbre nos va a acompañar nuestra Madre, la Santísima Virgen María, intercediendo por nosotros, pidiendo al Padre todas las gracias que necesitamos para lograrlo. Que ella interceda por nosotros, que así sea.